Pregúntale al que está a su lado, ¿quién eres? Ya, ustedes son Canvas, ¿quién sos? ¿Qué tal si respondemos mal a esta pregunta? Y esto es un grave problema, responder mal a esta pregunta. Y muy poco realmente no la hacemos, pero la respondemos automáticamente, incluso sin hacernos la pregunta. Una pregunta cuya respuesta es de vital importancia y que esta pregunta tiene el poder de guiarnos en la vida. Según como respondemos a esto, es como nos comportamos, como nos sentimos, como tratamos a otros, lo que creemos merecer o no. Es por eso que es tan importante responder acertada y correctamente a esta pregunta, porque luchamos mucho con esto. Se dice obviamente que especialmente los jóvenes luchamos mucho con la identidad, con quiénes somos. La identidad es responder a la pregunta ¿quiénes somos? Y saben que esta es la misma duda que Satanás le puso a Adán y Eva en el Edén. El problema de la humanidad comenzó con poner en duda quién eres. Y Satanás lo sigue haciendo. Él sigue acercándose y sigue planteando escenarios en lo que no eres lo que realmente eres, sino que te dice, porque le dijo a Adán y Eva, podrás ser como Dios. Y les quiso cambiar su identidad y como lo que Dios dijo que ellos eran, le quiso plantear otro escenario. Y seguimos con la misma lucha de saber realmente quiénes somos, pero es algo que necesitamos y podemos tener claro. Ahora, la pregunta después de hacernos esta pregunta de quién soy es: ¿quién define quién soy? ¿Cuál es la verdad sobre esto? Porque para mi esposa soy el papacito del universo. Amén. Diga amén, pastora. Orgullosa de su marido, que le ha dado 3 hijos. Pero para Matías soy un feo. Entonces, ¿quién define y a quién le creo? ¿A la que me dice papacito o al que me dice feo? Y seguido tenemos esto: ¿quién dice? ¿De dónde sacamos la respuesta a nuestra identidad o a quiénes somos? Porque vamos a responder a esa pregunta basado en lo que permitimos o en quién permitimos que dicte nuestra identidad o quiénes somos. Y no solamente es un gran error en la respuesta. Si te equivocas en la respuesta de quién eres, te he dicho, va a afectar toda tu vida. Esta respuesta, si la respondes bien o mal, va a afectar toda tu vida. Pero no solamente es trágico la respuesta misma, sino que el problema es a quién le permites responder a esto. ¿Quién dice, quién dictamina y a quién le permito definirme o ser el estándar de mi identidad? Entonces, les voy a pintar 2 escenarios. Digan conmigo: la tierra y el cielo. Según la tierra, estos somos. La identidad es el conjunto de rasgos, características, creencias y valores que definen a una persona o un colectivo y las diferencian de las demás. Es la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Un constructo dinámico que se forma a lo largo de la vida a través de nuestras experiencias, el entorno cultural y las relaciones sociales. La tierra dice que nuestra identidad se define por características, que se define por lo que creo, que se define por mis valores, por rasgos, que se define por experiencias y entornos cultural. O sea que el entorno cultural de mis experiencias decide y responde a la pregunta ¿quién soy? Eso dice la tierra. La tierra dice que mi identidad son mis atributos. Entonces, si tengo ciertos atributos, esos son
Esa es la respuesta a quien yo soy. Yo soy, ¿quién es Daniel? Él es bueno en esto. Y entonces mi identidad está basada en estos atributos o en gustos. A Daniel le gusta la bandeja paisa. O mi identidad está basada en decisiones y en personalidad que te hacen único. Incluye tu historia de vida, tus metas, cómo te percibes a ti mismo. Y todo esto suena súper lindo, suena súper bien. Pero hay un problema. Sigue siendo la tierra la que define. La tierra dice que la identidad es el sentido. Es el sentido de pertenencia a un grupo. Entonces, si hago parte del grupo, tengo identidad. Si no hago parte, es otra mi identidad. ¿Ok? La tierra nos plantea que nuestra identidad se basa en esto. Engloba las tradiciones, costumbres, idiomas y valores que compartes con una comunidad. Entonces, todas estas cosas de la tierra, finitas, cambiables, definen quién soy. Y eso es un grave problema. Por lo que dije, estas cosas cambian. Y si cambian mis hábitos, entonces mi identidad cambia. Y si cambia mi país, entonces cambia mi identidad. Y todo el tiempo mi identidad está cambiando. Y entonces realmente no sé quién soy. O soy según la temporada, según el grupo en el que estoy, según los gustos. Y mi identidad cambia constantemente. Pero, digan conmigo, pero el cielo dice otra cosa. Porque en la Biblia la identidad no se define por logros. Ahí de primera instancia hay un problema cuando creemos que la tierra puede decir cuál es mi identidad y me dice: tu identidad se basa en tus logros. ¿Qué eres? Universitario. ¿Qué eres? Profesional. ¿Qué eres? Trabajador. Y se define por la etapa en la que estás. Pero en la palabra de Dios vemos que no se define por eso. Y esto es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque aunque somos del cielo, vivimos en la tierra. Y la gente nos está juzgando o nos está determinando y conociendo por nuestros logros o lo que la idea de identidad que tiene la tierra. Pero en la Biblia ahí está, no por logros, no por estatus social o características humanas, sino por Él. Por Él. Oye, tanto frío que se les congeló la lengua. Por Él, por el Creador. Significa saberse creado a imagen de Dios. Y para los creyentes, encontrar un valor incondicional como hijo o hija adoptado mediante Jesucristo. Volvamos al inicio. Cuando fuimos creados, el Creador, digan conmigo, Creador, me dio una identidad. Es aquel que tiene permiso y derecho de decirme quién soy, porque Él me creó. No la tierra, el cielo. Y Él dice: cuando Dios te creó, diga conmigo, cuando Dios me creó, Él te dio una identidad. Tu Creador te dio una identidad y te dijo: te creó a su imagen. Número uno, varón y mujer los creó. ¿Y qué? Y les dio su. Entonces, de entrada, en el momento en que fuimos creados, nos dio una identidad de que somos a su imagen. Nos dio una identidad de género, ya sea hombre o mujer. Y nos dio una identidad de que somos bendecidos. Desde el principio, si le vamos a permitir a Dios decirnos quiénes somos, no se trata para nada de lo que he logrado, de lo que sé, de mis costumbres, como la tierra dice, sino que cuando Él me creó, dice, en el principio Dios me creó a su imagen. Entonces diga conmigo: yo soy a imagen de Dios. Y permita que eso en el día a día entre a lo profundo de su corazón. Y que usted deje de complicarse la vida, porque aquí todos tenemos muchos maltratos por creerle a la tierra la respuesta a quiénes somos. Cuando hay algo indudable: yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Se acabó el problema. Número 2, soy hombre o soy mujer. Se acabó el problema. No existe otra cosa, por si acaso alguien tiene dudas. Y número 3, soy bendecido. Diga conmigo: soy bendecido. En caso que usted se haya sentido escaso, o que a mí Dios no me bendice, o lo que sea, usted es bendecido. Ahora, suena lindo, suena romántico, y en la cabeza sabemos que es así, pero en el día a día se nos olvida esto y cobra más valor y sentido la respuesta que el mundo tiene.
Porque le permitimos al mundo responder quién soy. Porque el mundo opina y yo me creo lo que el mundo opina. Porque es que el que no se ha graduado es un bruto, el que no gana dinero es un yesca, el que no se ha casado es un solterón, el que es gordo está mal, el que está flaco también. Y entonces le permitimos al mundo responder a esa pregunta tan importante y estamos en esa lucha continua. Pero algo en nuestro interior sabe que no somos lo que el mundo dice que somos. Y por eso andamos con problemas de identidad, porque tenemos dos amores, dos influencias, agradar a dos corrientes, creer dos cosas. Quiero tener una buena identidad según la imagen de la tierra y quiero tener una buena identidad según la imagen del cielo. ¿Qué hago? En esa dualidad, ¿qué hago? ¿A quién le creo? Nos vemos según la tierra y decimos, no soy nada. Pero nos vemos según el cielo y vemos que realmente somos alguien. Dile a que está a tu lado, realmente eres alguien. Dile a que está a tu lado, eres a imagen de Dios. Dile, eres hombre o mujer según lo que tengas a tu lado. Y dile, eres bendecido. Cuidado con las bromitas, hombres. Y entonces hubo un hombre espectacular que nos enseña cómo sacudirnos ese problema de la respuesta a la pregunta de mi identidad de la tierra y del cielo. Su nombre era Pablo y escribió una carta a los Corintios, su primera carta, y dice: en cuanto a mí, me importa un bledo. Él dijo, me importa muy poco. Diga conmigo, me importa muy poco lo que tú me dices. Dile que está a tu lado. Tampoco así, ¿no? Pero él dijo, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. ¿Cuánto hay que aprender de él? Me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Dice, ni siquiera me importa mi propio juicio. No me importa lo que ustedes opinen de mí. No me importa lo que yo opino de mí en ese sentido. Tengo la conciencia limpia. Pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Ahí se acabó el problema. No, me importa muy poco lo que piensen mi esposa o Matías. En cierto sentido. Ahí no es que se van a volver unos rebeldes. No me importa lo que nadie piense ni diga. Porque una de las mayores frutos del orgullo es el no me importismo, por si acaso. Ok, no estoy hablando de un no me importa grosero y orgulloso y con falsa humildad. No estoy hablando de ese. Estoy hablando de que yo no le voy a poner cuidado a lo que los otros dicen que yo soy, tampoco a lo que yo mismo digo que soy. Porque seamos honestos, hay días que yo me levanto y me veo en el espejo y digo, uy papi. Y hay días que me veo en el espejo y también digo, uy papi. Y hay días que me veo y digo, mi esposa se casó con un papi. Ya, pero hay días que digo lo mismo. Y hay días que digo, mi esposa se casó mal con un gordo feo. Pero me importa muy poco lo que piensen otros. Me importa muy poco lo que yo piense. Me importa que el Señor me evalúe y Él tome la decisión de quién soy yo. O sea, vivir así, ojalá pudiéramos. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Y esta es la clave de todo: que te importe muy poco lo que diga la tierra, que confíes poco en lo que crees de ti mismo y que dejes que Dios te evalúe. Dile que está a tu lado, deja que Dios te evalúe. ¿Y saben qué? Después de verme al espejo, voy a donde Dios y le digo, Dios, ¿cómo te veo? Dios, ¿cómo me ves? Y me dice, un papi. Amén, eso me gustó ese amén. Pero entonces, para llegar a esto, a que me importe poco lo que otros piensen, a que no confíe en mi propio criterio y permitir que sea Dios quien me evalúe, necesito saber, conocer y creer lo que el cielo, lo que Dios dice de ti. Efesios capítulo 1 dice esto:
Pablo, apóstol de Jesús, este ya tenía la identidad arriba. Hola, soy Pablo, el apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios, saluda a quienes en la ciudad de Éfeso. Escuchen a esto. ¿De quién va a hablar Pablo? Pablo va a hablar de los que pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos a Cristo Jesús. Él está a punto de hablar la identidad. Él está a punto de responder a la pregunta: ¿quiénes los que pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos a Cristo Jesús? Para eso quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de aquí pertenecen al pueblo santo? ¿Cuántos de aquí son creyentes? Si no es creyente, usted no es nada de esto, mi hermano. Pero puede ser. Dile que está a tu lado, puede ser. Esta entonces es una definición de identidad que les voy a hablar para aquellos que pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos a Jesucristo. Esto es muy importante que lo sepamos, porque esto es lo que somos y nos podemos apropiar y creer y recibir y vivir de esta manera cuando estamos unidos a Cristo. O sea, cuando somos cristianos, hemos recibido a Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo vive en nosotros y esto nos convierte en alguien. Ser cristianos no es recibir algo, es convertirnos en alguien. ¿Ok? No se trata que recibí salvación, de que recibí tal cosa, ay, ahora me toca diezmar. No, ser cristiano es convertirse en alguien. Es cuestión del corazón, es cuestión de identidad, de la pregunta tan importante. Pero, digan conmigo, pero antes de decirles lo que somos cuando estamos unidos a Cristo, necesitamos saber lo que somos sin Cristo, porque si no, no vamos a saber la diferencia. Efesios capítulo 2 se adelanta y nos dice quiénes somos sin Cristo. Dice: antes ustedes estaban, ¿qué estaban? Y parece que hoy también. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo. Recuerden que dijimos no vamos a hacer eso. Y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Miren esto: naturaleza pecaminosa y de nuestros pensamientos. Seguíamos esos caprichos. Éramos unos pecadores caprichosos que estaban muertos, apartados de Dios, y a causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Entonces, antes de Cristo, esto era nuestra identidad. Esto éramos antes de Cristo: muertos, seguidores de los criterios de este mundo, desobedientes, seguidores de nuestros malos deseos, cumplidores de los caprichos de la naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos, merecedores del castigo de Dios. ¿Cuántos ven esta lista y dicen: ay, pero yo sigo siendo ese? ¿Ninguno? Pero qué bien cristianos todos. Pero resulta que cuando conocemos a Cristo, tal vez nuestra acción, nuestro vivir tarda un poco en cambiar y reconocer quiénes somos. Pero inmediatamente cuando recibes a Cristo en tu corazón, eres otra persona. Esto cambia, ya tú no eres ya no es tu identidad. Con Cristo es otro cuento. Volvemos a Efesios capítulo 1, vamos a leer y después resumo. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Eso me fascina. Para que seamos santos y sin defectos en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo en Cristo. Gracias a la sangre que derramó tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Continúa: pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto
dispuesto a realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad, y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Yo le voy a hacer la tarea, porque yo soy el pastor y tengo que hacer la tarea por usted. Después usted profundice. Pero este pasaje nos dice, recuerde que estaba diciendo cuál es la identidad de los seguidores de Cristo, los que están unidos a Cristo. Y lo primero que este pasaje dice de ti, que tú eres, ay, eso no estaba, bendecido. Diga conmigo, yo soy bendecido. Lo primero que usted tiene que creer es que usted vive en bendición, y que cuando Dios lo creó como una persona bendecida. Y dice este pasaje que es bendecido en toda clase de bendición espiritual. O sea que a nivel espiritual usted es bendecido, usted es rico, no le falta. Dios le da gozo, paz y toda la lista que estamos a punto de ver a continuación. Esas son nuestras bendiciones espirituales. Por si usted cree mentiras y dice, es que yo no soy alegre, falso. Dios lo hizo a usted y le dio bendición espiritual, que es alegría. Es que yo nunca tengo paz y me la paso peleando con todo el mundo, falso. Dios le dio bendición espiritual y hace que usted viva en paz con Dios y con la gente. Pero usted tiene que creerlo, porque usted dice, esta es la verdad. Nos vemos a nosotros y decimos, yo no parezco bendecido, si casi un poquito más y estoy en la calle, Daniel. Pero lo que recuerde, ¿a quién le vamos a permitir definir? ¿A la tierra? ¿A mí mismo? ¿O vamos a dejar que Dios evalúe? Y lo primero que Dios dice de ti es que eres bendecido. Dile al que está a tu lado, eres bendecido. Entonces, deje de hacer carita de perro guau guau. A mí me pasa todo, yo soy salado, mira, yo me quiero, pobre de mí. No, usted es bendecido. Eso es quien usted es. Deje de vivir en la tierra como por diosero y con victimitis, y que ay, a mí todo me sale mal y pobrecito y nunca me voy a casar. Ridículo. Usted es bendecido. Diga conmigo, yo soy bendecido. Y el que sabe que es bendecido, mi hermano, se mira al espejo y dice, papi, mami, no, primo, tampoco, digamos. Ya el espejo te miente, ya. Sos precioso, primo. Sos precioso. Sí, el problema es que seas de Oriente, digamos, ¿no? Pero si usted es bendecido. Lo segundo que Dios dice, escuche, usted es escogido. Diga amigo, soy escogido. ¿Y sabe qué? Yo no sé. Por ahí tu mamá no quería tenerte. Por ahí fuiste a un intento de aborto. Pero en el cielo fuiste escogido. Pero fuimos escogidos. O sea, cuando caemos en la mentira de que nadie me quiere, nadie me escoge y yo siempre estoy solo. ¿A cuántos les pasó que la típica jugada de fútbol, de vóley, de lo que sea, y ya escogen y dos personas escogen el equipo? ¿Cuántos fueron el último escogido? Quiero decirte que no te entiendo. Quiero decirte que con Dios nunca fuimos el último, que Dios siempre nos ha puesto de primeros, que Dios nos escogió. Dile al que está a tu lado, Dios te escogió. El cielo te escogió. Deja de vivir como rechazado, como alguien que no. El cielo, dile al que está a tu lado, el cielo te escogió. Fuiste el perrito escogido. ¡Wow, wow! Esta palabra también dice algo que somos nosotros. Y dice, mire, aunque usted no lo crea, Dios dice eso de usted, que usted es santo y sin defecto en su presencia. O sea que usted ve a donde Dios y usted dice, Señor, yo soy un cochino por diosero, asqueroso. Y Dios dice, eres santo y sin defecto. Santo y sin defecto. ¿Pero en dónde? En su presencia. Dios te ve
Y lo que Él hizo en tu vida fue que te santificó. Él borró los pecados, te quitó todo defecto. No voy a decir físico, porque algunos todavía, digamos, ¿no? Pero espirituales, pecaminosos. Dios ve y dice: eres santo y sin defecto. Dios te ve y dice, va a tres cosas: mi bendecido, mi escogido, mi santo y sin defecto. Eso es lo que Dios dice de ti. Pero ¿a quién le vas a creer? Bien, primo. Lo número 4 que el Señor dice de nosotros, me fascina, es que fuimos adoptados como hijos. Dile que está a tu lado: eres hijo. Ya peluche. Le dice adoptado. Pero por el reino de los cielos. Mira lo que dice Salmo 27. Dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Eres hijo, no eres huérfano. Aunque alguno esté luchando con un sentimiento de orfandad, porque de verdad su madre, su padre lo dejó, le tocó vivir con la abuela, con el tío, qué sé yo, quiero decirte que Dios te hizo bendecido, que Dios te escogió, que Dios te hace santo y sin defecto, y que Dios te hace su hijo. Diga conmigo: no soy huérfano, soy hijo. ¿A quién le vas a creer? También la palabra de Dios dice en ese pasaje que leímos, número 5, que somos adoradores. Diga conmigo: soy adorador. Pero yo canto feo. No se trata de cantar. Se trata de que fuiste creado y se te puso a ti un chip de adorador. ¿Y sabes qué significa ser adorador? Implica que lo ves, que lo conoces, que le complaces, que nos ve con agrado. La palabra de Dios dice que todo lo que le fue dado a Jesús nos fue dado a nosotros. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Perdón, ¿qué dijo Dios de Jesús? 2 veces leemos en la tierra: este es mi hijo amado, en quien estoy muy complacido. Quiere decir, este es mi hijo amado, de quien recibo adoración. Y cuando Dios te ve a ti, ¿sabes qué dice? Este es mi hijo amado, que me complace, que me adora. Tu solo existir y vivir para Dios, adora a Dios. No adoramos a otros ni a nosotros mismos, pero a Dios, y reconocemos la bondad de Dios y tenemos los ojos abiertos a lo que éramos y lo que por gracia somos hoy. Diga conmigo: yo soy adorador. Entonces deja de vivir tan quejumbroso, con tanta falta de gratitud, con palabras de pobreza espiritualmente hablando en tu boca. Deja de estar viviendo de esa manera, porque tú eres adorador. Lo que tú hablas debería reflejar lo que tú eres, un adorador. Número 6, la palabra del Señor dice que tú y yo somos libres y perdonados del pecado. Ahora, esto me encanta, que la palabra de Dios no diga solamente libre, no solamente perdonado, porque sabemos, Dios nos perdona, pero además nos libra. Diga conmigo: soy libre. Quiere decir que todas esas ataduras y cuando tú crees la mentira: yo nunca voy a salir de este pecado, yo nunca voy a cambiar, yo nunca, eso es mentira. Esa es la identidad que el mundo te dice: vas a ser siempre igual y no vas a cambiar. Y Dios dice: mentira, yo te hice libre del poder del pecado. O sea, el pecado no te gobierna, y no es por algo que tú hiciste, es por algo que Dios dice que tú eres. No solamente algo que haces, es quien tú eres. Diga conmigo: soy libre. Y entonces usted puede vivir en esa libertad. Efesios 3:2 dice que en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Mira, tu libertad te permite acercarte a Dios. Por si has creído la mentira de que no, yo soy demasiado malo y yo no me puedo acercar a Dios, pues Él nos hizo libres y perdonados de nuestro pecado. Algo que me encanta y que les va a gustar mucho a aquellos que son personas pensadoras y les gusta la razón. Dice la palabra de Dios que somos sabios, entendidos y conocedores de su voluntad. Diga conmigo: soy sabio, soy entendido y conozco la voluntad de Dios.
Porque la palabra de Dios dice: ya yo no los llamo siervos, yo los llamo amigos, porque el amigo sabe lo que voy a hacer, conoce la voluntad. Yo no sé si en tu vida has escuchado muchas veces: pero qué bruto, pero qué torpe, pero qué tonto. Pues Dios escucha hoy, Dios te está diciendo: eres sabio, eres entendido y conoces mi voluntad. Dile al que está a tu lado, quiero que le ayudes y le diga: eres sabio, eres entendido y conoces la voluntad de Dios. Decirle: no eres opita, mi amigo. No eres opita, mi amigo. Somos sabios. La palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Soy sabio, soy entendido. Entonces cuando usted... Ay, apague. Hola, soy sabio, soy entendido. Eso fue el Espíritu Santo para predicar con esto. Porque hay muchas cosas en la vida que tú haces y parecen torpes. ¿Cuántos se creen torpes para actuar? No, que todo se les cae, que paran en el piso, que se levantan y dicen: a ver, ¿qué me pasa hoy? Mi hijo Nico es así, todos los días se le cae el agua, el jugo, algo. Y mantenemos con esa lucha de que yo no soy bueno, de que yo no logro cumplir la expectativa. ¿Y sabes qué dice Dios? Eres sabio, eres entendido, eres conocedor de mi voluntad. Hay que creerlo, digan conmigo amén, lo voy a creer. Entonces soy opa, soy tonto, yo no sé nada, me siento bruto. No. Eso es lo que el mundo y yo quiero creer. Pero lo que Dios dice es que, digan conmigo: soy sabio, soy entendido y conozco la voluntad de Dios. Nada de soy yo, no, soy sabio. ¿Cómo es esa película, mi amor? Donde le dice: you are kind, ¿qué pasó? ¿Por qué no haces así cuando Dios te está diciendo: you are wise? Dios te está diciendo: eres sabio, eres entendido, conoces mi voluntad. Deja de vivir de la forma en la que estás viviendo. ¿Y sabes qué? Nos gusta esto, sabroso, precioso y delicioso. Somos herederos. Mis amigos, tenemos una buena herencia. Dios no nos dejó en la cochina calle. Dios nos está heredando una nueva ciudad, una nueva tierra. Usted tiene hartos lotes en el reino de los cielos. Amén. ¿Por qué no le cree? Dice la palabra que somos herederos y coherederos con Cristo. O sea que todo lo que Cristo recibe, nosotros también. Nuestro nombre está puesto en el testamento del cielo que dice: Él es mi hijo y es heredero de todo lo que yo le quiero dar. Dios te dejó herencia. Todo lo que le dio a Cristo te lo ha dado a ti por amor, porque eres su hijo. Recuerda, con ser hijo viene la herencia. Número 9, este pasaje dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Diga conmigo: yo tengo el Espíritu Santo. Y ese es un sello. Hemos recibido el sello de Dios, su Santo Espíritu, que es Dios mismo viviendo en nosotros. Este sello nos recuerda quiénes somos. Porque si bien todo esto somos, también hay una verdad que ya somos, pero que estamos siendo, y que cuando venga Cristo todo esto ya va a ser más visible. Porque ya no vamos a estar luchando con la presión del mundo que nos dice cuál es nuestra identidad, pero en un momento será verdad. Pero el sello del Espíritu Santo nos recuerda, nos da esperanza de que un día voy a ver todo esto con certeza. Un día realmente voy a ver que soy hijo. Un día realmente voy a ver mi herencia. Un día realmente me voy a ver sabio, entendido y conocedor. Un día realmente me voy a ver bendecido. Un día realmente voy a ver todas las bendiciones que Dios me ha dado. Y el Espíritu es un sello, es un compromiso que Dios ha hecho con nosotros. Y número 10, lo último que Dios dice de nosotros en este pasaje, porque hay mucho más, es que tú y yo somos su pueblo para alabar. Perteneces al pueblo de Dios. Diga conmigo: yo pertenezco. Eso me gusta, porque todo lo que hemos estado hablando tal vez es algo muy individual y singular.
Pero el ser humano fue creado con una necesidad de pertenecer. Y esto es muy bueno porque cuando tú te has sentido rechazado en la tierra, no importa, recuerda que eres aceptado en el cielo. Eres parte del pueblo de Dios. Ese es un círculo del cual no te pueden echar, ni rechazar, ni sentirte solo. Con millones de cristianos tú eres parte y eres parte del pueblo de Dios y estás llamado para alabar. Digan conmigo: yo soy parte. Si se ha luchado con rechazo, somos su pueblo. Y dice, termina este pasaje, que Dios hizo todo esto. Déjenme repasarlo rápidamente. Mira, ¿quién soy? Respondemos la pregunta. Digan conmigo: soy bendecido, soy escogido, soy santo y sin defecto, soy adoptado como hijo, soy adorador, soy libre y perdonado, soy sabio, entendido y conocedor de su voluntad, soy heredero, soy sellado con el Espíritu, soy pueblo de Dios. ¿Y sabe cómo termina el pasaje? Dice que Dios hizo todo esto porque era su voluntad, porque Él quiso. Él quiso darte todo esto. ¿No lo merecíamos? ¿No lo hicimos algo para ganarlo? ¿No lo forzamos? ¿Sabe qué? Él quiso hacerme bendecido. Él quiso hacerme su hijo. Él quiso hacerme adorador. Él quiso hacerme heredero. Él quiso hacerme perdonado. Él quiso hacerme sabio, entendido y conocedor de su. Fue porque, perdón que le diga, porque se le dio la gana, me hizo así. Porque me ama. El que está a tu lado, Dios te ama. Vengan los chicos de la alabanza. Quiero cerrar con esto. Efesios ahí mismo dice: por esto, por estas 10 cosas que dice Dios que tú eres, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús. Recuerden que está la identidad de alguien que es uno con Cristo y que ha recibido a Jesús en su corazón. Como yo sé que tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, miren esto, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Porque ¿sabes dónde encontramos la respuesta de quiénes somos? Cuando conocemos a Dios. Porque cuando conozco a Dios me doy cuenta que por su voluntad Él me hizo las 10 cosas que dijimos hoy que somos. Y cada que conozco a Dios me doy cuenta que soy más su hijo. Y me doy más cuenta de que soy heredero. Y me doy más cuenta que soy adorador. Y me doy más cuenta de lo que Dios dice que soy. Y en Efesios capítulo 3 dice: pido al Padre. Faltaba. Dice: pido que Dios les ilumine la mente. Dile al que está a tu lado: que te ilumine Dios. Miren, que Dios nos ilumine. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? El mundo nos llena de esta oscuridad, de que es por logros, por objetivos, por dinero, por fama, por ser alguien, por éxito. Pero le pido a Dios que nos ilumine la mente para que sepamos cuál es la esperanza a la que han sido llamados hijos adoptados, adoradores, santos, etcétera. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo que eres tú, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Porque es su poder lo que ha hecho eso en mi vida. Pido a Dios que te ilumine la mente para que dejes de creer las mentiras que la tierra te dice que eres y comiences a creer y entender las gloriosas riquezas que Dios te ha dado en su Hijo Jesucristo, para que lo puedas creer, entender y vivir. Y Efesios 3 dice: pido al Padre. Hace Pablo esta oración después de decirles estas 10 cosas. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza
por medio del Espíritu de Dios, que se necesita poder y fuerza para vencer la mentira de la tierra y creer lo que el cielo dice. Que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo, miren esto, que puedan comprender esto: cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que Dios tiene por ustedes, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. La plenitud total de Dios es lo que Él dice que soy. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Porque nosotros pedimos menos, pensamos menos de nosotros, pero Él puede hacer mucho más, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Y todos decimos amén. Pueden ponerse de pie. Vamos a adorar al Señor y a darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Al cielo y diga esto: si yo para mí soy hijo de Dios, si lo soy, diga esto: libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios. Y en tu casa, Dios, en tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Mira lo que vamos a decir juntos: escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vamos, levante sus manos al cielo y decida creer su identidad, lo que el cielo dice que usted es. Vamos, dígalo con fe y sea libre. Usted fue amado, escogido desde el principio, bendecido, perdonado, justificado. Gracias, Señor. Dígalo con fe: escogido, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Diga esto: libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En su casa hay un lugar para ti. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios,
conmigo, yo soy escogido. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Puedes cerrar tus ojos y levantar tus manos al cielo y permitirle al Señor que te abrace y que te recuerde quién eres y que sane cuánto te ha maltratado las mentiras de la tierra, que te ha dicho torpe, tonto, pecador, huérfano, solitario, rechazado. Reprendo esas mentiras aquí en la presencia de Dios, en el nombre de Jesús. La presencia de Dios te abraza. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, el Señor te mantendrá cerca. Fuiste escogido por el Dios del universo desde antes de que hubieras nacido. Él te escogió, te formó tal y como eras. No fuiste un accidente, fuiste planeado, escogido, moldeado, amado. Eres deseado, eres deseada, eres hija, eres hijo. Estás perdonado, eres un adorador. Deja la queja, porque eres un adorador. Eres bendecido. Deja de creer que todo te lo tienes que ganar y luchar y a tu forma y yo tengo que conquistar todo. Eres bendecido con toda bendición espiritual por un Padre que te ha dado herencia y que todo te lo da porque eres su hijo escogido. La presencia del Señor esta noche ministrando corazones. Hay muchas personas aquí que luchan con eso, incluso tienen dolor ahí. El Señor está ministrando. Quiero pedirles que vengan aquí adelante, porfa. Quiero abrazarles, orar por ustedes, todos con sus ojos cerrados. Pero bueno, aquí adelante los que están luchando con su identidad, con estas mentiras, y me dejan orar por ustedes, por favor. Venga, venga. Vengan acá, ahí cerquita de la escalera, porfa. Vengan. Eso. Qué lindo. Ahí den espacio, vengan, vengan. Todos los hijos de Dios están viniendo aquí. Son hermosas chicas, preciosas. Dios las ama un montón. Son hijas de Dios. Tienen que estar dejando de tengo que cuidarme, tengo que defenderme. El Rey de Reyes y Señor de Señores te cuida, te defiende, te protege, pelea por ti. Eres bendecido. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor? Que Él tiene, ¿sabes cuál es el plan de Dios contigo? Un buen plan, con futuro y esperanza. Dios te desea el bien. Eso es lo que Dios dice de ti. Y ahí algunos líderes, ayúdenme a orar, porfa. Dani, mi amor, Jairo, Xiomi, Alicia, Denis, ayúdenme ahí, abrazando, orando. Moisés, dejen que el Señor los abrace. Hay que abrazar bastante. Dani Guzmán, vení a ayudarnos, porfa. Yo soy quien dices que soy, escogido. Gracias, Señor. Perdonado. Dios está liberando de la culpa. De la culpa. No hay condenación. Sarita, ayúdame orando, porfa. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo